tengo a un exministro de Estado, experto en economía también, que nos va a ayudar a develar la mirada de lo que dejó José Antonio Kast, su gobierno, su administración esta mañana. Un aplauso grande para Rodrigo Rettig y Carlos Dominami esta mañana. ¿Están conmigo? Bienvenidos, chiquillos. Hola, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están esta mañana post cuenta pública? Bien, pues, bien, tratando de mirar con más detalle qué fue lo que ocurrió. Fue una cuenta larga, más de 2 horas y media. Creo que es como la octava o la novena cuenta más larga en la historia de las cuentas desde el 90 en adelante. Si a uno le preguntan, tratando de ser positivo, ¿qué fue lo mejor? Yo diría que quizás lo mejor fue un cierto tono. Creo que fue un presidente menos beligerante, un presidente que no estaba en la virulencia, que no atacó, no habló del presidente Boris. Fue más cauto en esto de deslindar responsabilidad del gobierno pasado respecto de lo que viene. Entonces yo creo que hay que reconocer que hay un cierto tono que mejoró respecto a lo que había sido una actitud muy beligerante durante muchas semanas. ¿Cuáles son los problemas? Yo creo que los problemas son varios. Uno, que sigue siendo como un presidente que está más en campaña que en el ejercicio de sus funciones. Hace muchas promesas, pero con poco compromiso respecto de las metas, respecto a los instrumentos que se van a utilizar. Y para hablar de economía, creo que es un presidente que no tiene una idea respecto de cómo volver a crecer. Tenemos un problema serio. Justo con la cuenta se entregó un dato que es bien inquietante, un nuevo retroceso de la economía por cuarto trimestre consecutivo. Esto no es enteramente responsabilidad del gobierno, sería muy injusto achacarle la responsabilidad al gobierno, pero sí hay que asumir que este es un problema muy delicado que se viene arrastrando hace mucho tiempo y para el cual, ese es mi punto básico, las propuestas del gobierno son completamente equivocadas. Creo más aún que van a tener que corregir la puntería, porque frente a esta tendencia recesiva, seguir presionando con la idea que hay que recortar, que hay que disminuir el gasto público, lo único que va a hacer es incentivar aún más esta tendencia recesiva. 2 apuntes, Carlos. Usted lo dice por el IMASEC, que creció menos 1,2% y que se entregó ayer de abril 2026. Y también, bueno, usted hace un punto, José Antonio Kast no es experto en economía, pero el ministro que más empoderado tiene justamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que tiene el plan, primero que tiene un plan. Eso es cierto, que tiene un plan. Yo creo que he equivocado. Siempre tiene un plan, hay que reconocer que el gobierno no tiene plan en seguridad, tiene un plan. Pero de que tiene un plan. Y vaya plan, porque es lo que despliega principalmente este gobierno en la cuenta pública, que no la mencionó tanto. No hubo énfasis tampoco tanto en economía, sí la hubo, por supuesto, pero no al nivel de copamiento, de importancia. Hoy día, aparte de la discusión en el Senado de la media reforma, del plan Quirós, le decimos acá, otra gente le dice plan de reconstrucción nacional, el gobierno, el plan Tutti Frutti, tantos nombres tiene. Y en esa línea quiero darte el pase a ti, Rodrigo. Carlos dijo lo mejor, lo peor de la cuenta pública. Partimos por eso y después vamos redondeando. ¿Cómo están? Un agrado Bien, estar tú. otro día, segundo día acá en turno, así que muchas gracias Seba y Fernanda por la invitación. Y un honor estar con Carlos compartiendo panel. Gracias. Lo peor son 2 cosas. La primera, algo que, bueno, como pedirle pera al olmo, pero la derecha, sobre todo la derecha radical, tiene una falta de construcción narrativa sobre una ruta para ejecutar un plan de desarrollo país a largo plazo que es bastante decidor de cómo piensan la vida social. Ellos creen de que bajar impuestos va a generar un alza en el crecimiento y todos vamos a estar bien y la delincuencia con mano dura se va a acabar. Cosa que una y otra vez la evidencia empírica a nivel mundial te da cuenta que eso no es así. Por eso conecto con lo que en algunas ocasiones en paneles de política seria se ha dicho. Este es un gobierno muy dogmático, es el gobierno más dogmático desde la vuelta de la democracia, similar a el gobierno de la dictadura. Algo mencionamos de una carta de Hayek con Thatcher la otra vez que vine para acá. Por lo tanto, eso, la falta de sueño, la falta de construcción país a largo plazo y solo quedarse en el diagnóstico de que está todo mal y con mano dura y que con baja de impuestos vamos a estar mejor. Y lo segundo, ninguna mención, ninguna vez se dijo la palabra desigualdad. Y la desigualdad social y económica es el principal flagelo del mundo hoy y probablemente del Chile del año 2026. Y este problema va a ser siempre el problema. Lo fue antes, lo es ahora y probablemente, sobre todo si hay reforma Quirós, lo va a hacer después. Así que eso es lo peor a mi modo de ver.
revisemos un poco, chiquillos, los hitazos, digamos, de la cuenta pública, porque como lo decía Carlos, parecía otra vez un discurso de campaña. Eso fue mucho lo que coincidió en la gente, que parecían otra vez promesas de campaña, que no hubo grandes anuncios, pero podemos rescatar algunos y me gustaría que los analizaran. Respecto a la seguridad y combate al crimen, anunció un plan de intervención para 50 barrios críticos del país que era parecido al Calles sin Violencia del gobierno anterior, que eso llamó mucho la atención, o no tanto debido a las declaraciones de Arrau últimamente. Creará 7 fuerzas de tarea especializadas contra delitos como secuestros, sicariato, narcotráfico y ciberdelitos. Se impulsa un proyecto para ampliar la flagrancia de 12 a 24 horas, bono trimestral para carabineros y un plan de modernización penitenciaria con horizonte al año 2030. Lo escuchaba en la mañana también Turno M, que esto es como anunciar planes como Movistar, Plan Plus, cada uno con su loguito. ¿Qué sensación les dejó este anuncio de Y la el cuenta más pública? importante de todo, el registro de vándalos sí. e incivilidades. Ese lo podemos pegar ese- de forma tan brutal. claro. El que se lleva los Ese- titulares. Pero vayamos primero con lo otro. En Vamos. seguridad, Carlos. Mira, a ver, a mí me parece que es un avance que el gobierno plantee por lo menos alguna idea de planes más concretos. Yo creo que, por ejemplo, focalizar en sectores críticos el esfuerzo en seguridad es una idea que es razonable, pero es cierto que es una idea que ya se viene manejando hace bastante tiempo, no tiene ninguna novedad respecto de lo que se ha venido haciendo con anterioridad. Yo creo que esas medidas que nadie sabe exactamente cómo van a poder aplicarse, tienen, en el fondo confirma el diagnóstico que hemos venido haciendo, que aquí no hay plan, que aquí lo que se está haciendo es improvisar. Se dicen cosas que aparecen como razonables. Bueno, el tema de fortalecimiento de gendarmería es un tema que viene planteado también con anterioridad, incluso con un proyecto de reforma constitucional para poder cambiar la tutela de gendarmería desde el ministerio, llevarla al ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Justicia. El tema de la ley de vándalos efectivamente es un tema que va a dar mucho para hablar, porque a mí me parece que no puede haber impunidad respecto al vandalismo, pero hay manera y manera de atacar el vandalismo, y esto también se puede prestar para muy malos usos. Hay un tema también finalmente un tema más de fondo. Si uno puede quitarle, hay derechos que están asociados a la condición de ciudadano. Por tanto, entonces, si uno busca, si un joven que tira piedra, que es sorprendido tirando piedra en flagrancia, va a perder atributos propios de la condición de ciudadano, me parece a mí que podemos estar en un país extremadamente peligroso. Claro, la ciudadanía se pierde solo al estar Condenado por el delito que merezca pena O sea, no aflictiva. son ciudadanos en Chile los menores de 18 años, los extranjeros que no están nacionalizados, entiendo, si no me equivoco, y la gente que está privada de libertad, ¿no? Los que están condenados por sentencia firme y ejecutoriada con pena que supere la pena aflictiva, que son 3 años y un día hacia arriba. Claro, entonces le vamos a quitar Ahí, derechos a claro. gente que no ha perdido la ciudadanía. Y muchas veces, Rodrigo, y quiero darte el pase, en casos que no son delitos, sino que son faltas. Por ejemplo, no sé, es un delito evadir la micro una vez. Pregunto porque eso te va a igualar en algún sentido a alguien que pierde derechos como lo puede perder alguien que está privado de libertad bajo las causas que tú dices. Sí, claro. Pero antes del registro único de vándalo, yo me gustaría abordar la perspectiva de cuál es el flagelo hoy en Chile en materia de seguridad pública. Y esto, todas las mesas transversales de seguridad y abogados penalistas y Ministerio Público está conteste. Aquí no hay debate. Crimen organizado. Y si uno toma el informe de crimen organizado del Ministerio Público el año 2024 y el 2025, el crimen organizado significa principalmente 3 delitos. Tráfico de drogas como 1 y 1A, homicidios encargados por traficantes de drogas, y 1B, secuestros encargados por traficantes de drogas. Los traficantes de droga y el crimen organizado que opera homicidios y secuestros opera con dinero. Y el dinero se ingresa a las cuentas bancarias. Tenemos que sacarnos la idea de los 80 de que aquí se opera solo con maletines. Ujú. Y el alzamiento de secreto bancario es la piedra angular que en los países de la OECD, incluso en Latinoamérica, Chile es el único país que no tiene alzamiento de secreto bancario preventivo investigativo. Ni una palabra a esto. Cuando digo alzamiento de secreto bancario de tipo preventivo investigativo, es distinto al reactivo judicial. El reactivo judicial es cuando un fiscal del Ministerio Público va y le pide a un juez que se alce el secreto bancario a Juan Pérez. 10 de cada 10 veces se lo dan. El preventivo investigativo es el que hace la unidad de análisis financiero con el input de los sujetos obligados, principalmente los bancos. Y ahí
la unidad de análisis financiero tiene que llevar eso a un ministro de Corte de Apelaciones y se pierde tiempo precioso en el combate al crimen organizado. Hace 6 meses atrás, 50 miembros del Tren de Aragua, que encargan secuestros, que encargan homicidios, estaban lavando dinero en las cuentas de los bancos más grandes del país. Ni una palabra a esto y nos meten un gol narrativo, encuadrativo, político de registro único de vándalos. Ujú. Que el título, ¿quién podría estar en contra de decir, bueno, a los vándalos hay que perseguirlos? Bueno, veamos la letra chica. Po. Vándalos Jorge e Quirós es un infiltrados. vándalo porque la incivilidad es algo tan subjetivo como rayar una muralla. El ideólogo, no el ejecutor, ojo, el ideólogo de las colusiones más grandes de la historia de este país, la cabeza pensante económica que emitió los informes de que eso no era colusión, ¿es una incivilidad lo anterior? Los diputados republicanos que han sido sorprendidos en curiosas situaciones, y cualquier otro diputado, no tan solo puede ser republicano, ¿hay incivilidad ahí? ¿Vamos a hacer que pierdan esos políticos su derecho a obtener un cargo público, por ejemplo? ¿Por qué los ciudadanos sí y los políticos no? ¿Por qué a alguien que le tira una piedra a carabinero sin entender el contexto va a ser incorporado a un registro único de vándalos? ¿Qué pasa si un carabinero le pega a una madre cuando están en una legítima marcha social y el hijo va y le pega al carabinero de vuelta? ¿Por qué no nos preguntamos eso? El registro único de vándalos es una atentación contra la igualdad ante la ley que merece reproche porque no resuelve nada. Y con esto finalizo. Es la eterna visión narrativa de la derecha del pium pium bala, yo le digo. Bala o registro único de vándalos. Y con eso vamos a resolver el problema de la delincuencia. Creo que hay una precisión que hace, Carlos, te doy al tiro la palabra, el gobierno en ponerle registro único de vándalos, porque el vandalismo es la destrucción, daño o desfiguración deliberada de bienes públicos, privados y el consentimiento de su propietario. Entonces hace alusión directamente a la destrucción de un ¿Pero semáforo. quién no define eso? La RAE. No. ¿quién? No, lo digo por la elección semántica de la palabra vándalo, Pero como eso sí. tipo de falta particular y no decir delito. Correcto, No, es el registro único de delincuentes, de delitos, de transgresores de la ley. ¿Se Pero va a entiende lo que voy? quedar en las manos de el gobierno de turno. Claro, pero habla de vandalismo, y el vandalismo es un tipo particular de falta o delito, Carlos. Bueno, efectivamente, yo creo que Rodrigo apunta al tema central. Los homicidios, los portonazos, los secuestros, los homicidios por encargo son algo que tiene que ver con la criminalidad organizada, con los grandes delincuentes, con las mafias que están hoy día, los carteles que están hoy día organizados. Y esto no tiene nada que ver con esta idea del vandalismo. Entonces, creo que además la manera, y lo decía bien también Rodrigo, la manera de poder enfrentar también a estos sectores tiene que ver con de dónde viene el dinero. Porque funcionan con mucho dinero, contratan jóvenes, los transforman en soldados, corrompen instituciones importantes como la gendarmería, incluso en algunos niveles del poder judicial. Entonces, creo que uno tiene que seguir la pista al dinero y poder ir cortando las cadenas que les permiten a ellos generar grandes cantidades de dinero a partir básicamente del tráfico de drogas, pero no solamente el tráfico de drogas, sino que también hay otras economías ilegales. Entonces creo que el gobierno no hace blanco respecto del tema principal. En lo del vandalismo, yo no soy abogado, pero tiendo a pensar lo siguiente. Si se hacen las cosas en la forma como el presidente está sugiriendo, aquí las sanciones efectivamente serían por la vía administrativa, no serían por la vía judicial. No habrían consecuencias, como ellos mismos dicen, un burócrata, alguien que pudiera arbitrariamente definir, mire, este señor sí, este señor no. Entonces, creo que en verdad ahí tenemos un atentado fuerte al Estado de Derecho respecto de un tema que es importante. Yo no estoy para nada por garantizar impunidad a quien comete un acto de vandalismo, pero me parece a mí que es equivocar la puntería cuando se centran las cosas en ese aspecto y se deja de lado todo lo que tiene que ver con la gran criminalidad. Con los temas de fondo. Y uno de los temas de fondo que también fue abordado ayer en la cuenta pública tiene que ver con la migración, que recordemos que fue el gran caballito de batalla para la campaña que hizo ganar al presidente actual José Antonio Kast, donde ayer anunció el denominado plan retorno para migrantes en situación irregular que deseen abandonar voluntariamente el país. Destacó la reducción de ingresos irregulares y defendió el fortalecimiento de los controles fronterizos. Veamos este momento y les voy a preguntar a ustedes qué opinan para ver si esta gran promesa de campaña efectivamente se está cumpliendo después de estos anuncios de la cuenta pública y después que efectivamente dos grandes ministras salieron
en sus 9. 69 días. Entonces todo se relaciona. Veamos el video. A ver, señor director. En los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley y también vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije al inicio, en algún sentido proyectos de ley y otras medidas administrativas para generar un plan de retorno. Y este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación. Pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Y en los próximos días vamos a presentar Esto es como ver realmente las promesas de campaña, así un video copiado en la primera cuenta pública, después que salieron dos grandes ministras. Yo no sé qué opinión tienen ustedes de esto. Se parece a lo de la campaña, pero yo diría que incluso está bastante más... Flojito. Está un poquito más aguado. Porque, a ver, yo recuerdo perfectamente ese incidente a la salida de una radio en el norte del país del presidente Kast, del candidato Kast en ese momento, con la señora venezolana que lo aborda para decirle, mire, yo soy un inmigrante irregular, tengo un hijo que nació acá, y él en ese momento fue implacable, le dijo, no, usted tiene que salir. Aquí no le dijo, mire, usted se va a empadronar y vamos a ver para que salga voluntariamente. Le dijo, no, usted tiene que ir, y lo que le aconsejo es que lo haga ahora porque puede salir con sus cosas, porque de otra forma va a tener que salir incluso sin sus cosas. Entonces, yo creo que aquí también hay una distancia bastante grande respecto de lo que se dijo. Aquí había una cuenta, se decía les quedan tantos días, 90 días, 88 días y así sucesivamente. Y lo que tenemos hoy día es también la constatación de que era un tema gigantesco, que es mucho más difícil resolución. Los 80 personas que se han expulsado vía aérea son francamente una gota de agua dentro del océano. Rodrigo. Yo estaba mirando allí en una publicación de Luis Eduardo Taller, ex director nacional de Migraciones, y señaló, contrario a la narrativa del gobierno de Kast, de que ningún gobierno en la historia de Chile ha dictado más órdenes de expulsión que el de Boric. Y acompaña un gráfico en donde efectivamente se da cuenta que en los años del gobierno de Gabriel Boric hubo más expulsiones que nunca antes, al menos desde que se tiene registro en el gráfico que desde el año 2016. Y esto lo conecto con la narrativa como que no se hizo nada respecto a migración en el gobierno anterior y los números no conversan con eso. Y coincido con Carlos en tanto el señor Kast sigue en modo campaña respecto a este tema, y yo voy a ser un poco más duro. José Antonio Kast es un político mentiroso, y hay que decirlo con todas sus palabras. Y yo responsable y objetivamente lo digo y lo fundo en razón de evidencia. Uno puede ver la entrevista de Daniel Matamala de hace 2 días atrás que le hace a José Antonio Kast y lo aborda respecto a este punto y le cambia completamente el encuadre. No, yo nunca dije eso. Él dijo expresamente una cuenta regresiva que los iba a expulsar. Le dijeron los periodistas más avesados y responsables de este país que eso era imposible, y él dijo que nada era imposible. Y hoy, a 3 meses de iniciado el gobierno, en la cuenta pública oficial cambia todo el relato respecto a ese punto, que fue el gran eje de su campaña y el gran eje, creo yo, que le hizo ganar la elección presidencial. Bueno, mira, yo creo que además por aquí va la explicación de lo que le ha pasado a este gobierno. Es cierto, todos los gobiernos, particularmente en las condiciones del mundo actual y de América Latina, tienden a ir perdiendo apoyo, ir perdiendo popularidad en la medida que va avanzando su gestión, pero nunca con la velocidad y con la profundidad de este gobierno. Partió con un 58% de aprobación, que fue por lo demás la votación que obtuvo en la segunda vuelta, y hoy día estamos por debajo del 40%, estamos en torno al 38%. ¿Qué significa esto? Que este es un gobierno que perdió 1/3 de su aprobación en un tiempo muy, muy corto, en 60 días, 70 días. ¿Y esto qué es lo que tiene que ver? Con que la gente advirtió, uno, que es un gobierno insensible respecto a los temas sociales, cuando se produce un problema que es bien delicado, que es el aumento del precio de los combustibles, pero lo repercute de manera violenta sobre la población. El presidente intentó un atisbo de autocrítica respecto de eso, pero era la autocrítica típica de los gobiernos cuando tienen un problema, que es echarle la culpa a las comunicaciones. No ir al problema de fondo, sino que decir, este es un problema nuevamente comunicacional. Claro. No, presidente, no es un problema comunicacional, es un problema que tiene que ver con una caída brutal del poder de compra de las personas, que las medidas que se plantearon, los 30.000 pesos por niño hasta los niños de 13 años, está bien, es un alivio, pero la verdad que también es un alivio bien modesto, porque el deterioro del
costo, el deterioro del poder de compra de la gente es muchísimo mayor. Y esta baja tiene que ver con que la gente advirtió que no hay un plan en seguridad y que la promesa respecto a la expulsión de los migrantes era una promesa vacía. Con lo cual, además, también aquí se confirma esto que es bien triste finalmente, que los gobiernos ganan las campañas con grandes promesas y finalmente terminan con puras explicaciones. Lo del plan de Boric es brutal en materia de seguridad. O sea, recordemos el otro gran caballo de batalla. Todo lo hace mal el presidente Boric, la delincuencia está desatada, con el ceño fruncido apuntando a la cámara, nosotros lo vamos a hacer mejor. Y hace 15 días dice que el plan de seguridad, el plan de Boric, con el agregado de que la ministra de Seguridad sale en 2 meses. Ujú. O sea, necesita la ciudadanía facturarle a este gobierno de modo democrático, de modo legítimo, objetivamente, en las próximas, lamentablemente hay elecciones en 2 años más. Me encantaría que habrían elecciones este año, pero bueno, es un presidente que ha erosionado la credibilidad en la política, creo yo. Mostremos la gráfica a la que hacía mención Rodrigo Rettig, que compartió Luis Eduardo Taller en su cuenta de Instagram. Decretos de expulsión dictados por año 2016, enero 2026. Bajemos un poquito más y agrandémosla para que se vea en detalle. 2024, mira, 2023, 2022, 946. 2023, 1465. 2024, 12.463. Y 2025, 23.780, comparado con los 6.458 que lleva actualmente el presidente José Antonio Kast. Y a eso hay que dividirlo por 2 porque en enero, febrero y casi la mitad de marzo todavía estaba Gabriel Boric en el poder. Así que es verdad lo que dices tú, Rodrigo. No tan solo eso, homicidio, el pique del 2022, 23, 24, 25 se baja. Crecimiento económico, las proyecciones decían X, 1,82. El gobierno de Gabriel Boric, los 4 años, logró un poquito más de las proyecciones del Fondo Monetario, el Banco Central, entre otras cosas. La deuda pública, que se habla mucho de la deuda pública, si uno mira por periodo de gobierno, el gobierno de Gabriel Boric es quien aumentó menos proporcionalmente la deuda pública. La narrativa pública la gana por goleada a la derecha, no sé por qué. Bueno, tengo alguna idea, pero es brutal. Uno va tema por tema y tú puedes mostrar objetivamente que el gobierno anterior lo hizo bien, pero Kast te pinta que el gobierno anterior fue un desastre y te pintó una marca para este gobierno. Gobierno de emergencia, entre comillas. ¿Por qué? ¿Emergencia de qué? ¿Y cómo se explica, según ustedes, que se sostenga esta narrativa? O como dijo Carlos, claro, se ha ido perdiendo porque ha bajado mucho la aprobación, pero aún hay ciudadanos que defienden o creen, sobre todo ahora en quiero que pasemos al tema de la mega reforma, que vendría siendo el corazón del gobierno de José Antonio Kast, donde reafirmó ayer su compromiso con la reducción del gasto público y la modernización del Estado, anunció medidas para simplificar trámites, reducir burocracia y fomentar la inversión. Todo esto habló él, que dijo, insiste sin recortar beneficios sociales. Lo insiste, mira a la cámara, mira a los ojos y dice, no quiero que se pierdan, esto va a ser sin ningún recorte. Sin embargo, hemos visto alcaldes poniendo ahí, diciendo, por favor, no recorten, la misma ministra de Salud, algunos de Educación. ¿Cómo se explica que esta narrativa siga avanzando por parte del gobierno y a la vez perdiendo credibilidad en la ciudadanía? Bueno, yo creo que es bien comprensible que pierda credibilidad en la ciudadanía porque las cosas no calzan. O sea, no calza cuando se está planteando una rebaja tan sustancial del gasto público y se está diciendo al mismo tiempo que no se van a tocar beneficios. Si uno toma, por ejemplo, las cosas en salud, es un recorte de más de cerca de 500 millones de dólares, 400.000 millones de pesos chilenos. Y que eso afecta a la atención primaria y afecta el gasto hospitalario. Eso va a significar con toda seguridad lesiones respecto de los beneficios que las personas tienen. Todos sabemos que la atención primaria tiene ya dificultades. El per cápita que se le asigna a los consultorios es muy, muy bajo y es una demanda histórica de la gente de la salud primaria, que por lo demás es una gente muy, muy esforzada, de que se aumente ese per cápita, y eso no va a poder ocurrir. Aquí hay más bien un riesgo de que el financiamiento de la atención primaria sufre también una baja importante. Entonces, la verdad es que un poco todo este gobierno tiene un poco pensamiento mágico. Es pensamiento mágico cuando se dice, mire, vamos a rebajar los gastos, vamos a hacer recortes enormes, pero no vamos a tocar los beneficios sociales. Eso es pensamiento mágico. Es pensamiento mágico cuando se dice también, vamos a enfrentar el déficit fiscal, pero vamos a rebajar los impuestos. No calza. Como diría un doctor ahí, no calza el pulso con la orina. Lo mismo se dice, bueno, vamos a aumentar el crecimiento, se disminuye el gasto público. Entonces, yo creo que estamos en verdad frente a un gobierno que
o no tiene un programa, o que tiene una definición finalmente, pero la definición es inconfesable. ¿Y cuál es? Que quieren reducir el tamaño del Estado por una razón básicamente ideológica. Todo el discurso del gobierno sobre crecimiento es un discurso que está completamente pasado de moda. Es un discurso propio de países en crisis, de países que están cayendo a pedazos. No conversa con lo que está hoy día ocurriendo en muchas otras partes del mundo. ¿De qué es lo que se habla? Se habla de innovación, se habla de metales críticos. Un dato importante. Un recurso tan significativo como el litio simplemente no fue mencionado en la cuenta. No hay referencia a eso, en consecuencia de que va a ser un pilar muy importante en nuestro desarrollo futuro. Entonces yo creo que la gente advierte que aquí hay una contradicción, que las cosas no están calzando, y esa es la razón de la baja, porque finalmente los planteamientos del gobierno, que los tiene en economía, son planteamientos completamente erróneos. Yo estuve en un debate el día sábado pasado con el ministro Marcel y decía algo que me hizo mucho sentido a mí. Este programa, si tiene alguna coherencia, es un programa ochentero. Es como un programa de hace 30 años atrás. Consenso Washington. Exactamente. Entonces, tan pasado de moda, uno le diría, mire, actualícense, miren las cosas que están pasando en el mundo. Hoy día las políticas industriales, las estrategias de desarrollo están de vuelta. Instituciones tan ortodoxas como el Fondo Monetario Internacional, que por ningún motivo quería escuchar hablar de políticas industriales, hoy día dice, sí, hay que avanzar en políticas industriales, porque Chile tiene una tremenda oportunidad. Tenemos muchas de las cosas que el mundo necesita, pero para que se concreticen esas posibilidades se necesita una estrategia de desarrollo, y eso es lo que el gobierno francamente no tiene. Rodrigo, Carlos se refería al pensamiento del gobierno como mágico. Tú recién dijiste derechamente mentiroso. Con el tema de lo que estábamos hablando, de la mega reforma, del reajuste de presupuesto, de cortar presupuestos para carteras ministeriales tan importantes, ¿te parece que el gobierno está avanzando ideológicamente absolutamente sin mirar atrás, digamos? ¿O hay algo que pueda haber una pequeña luz de esperanza, un diálogo en el Congreso? ¿O definitivamente, como dice acá, o elegimos, estamos en un realismo mágico o estamos frente a un gobierno de mentirosos? No, un gobierno... No, es distinto, les quedan 103 días y la cuenta pública donde no ha echado a nadie de su idea de cómo llegar a la vida buena a través del Estado o con el Estado reducido, si me expresión. Aquí yo creo que no hay mentira. Aquí hay dogma. Aquí hay Universidad Católica, economistas que estudiaron desde el año 68-69 hasta el año 90, en donde a todos ellos les explicaron legítimamente, pero equivocadamente a la luz de los años, estando el 2026 hoy, de que reducir el Estado a su mínimo, el gasto público a su mínimo, reducir los impuestos te lleva a sociedades prósperas. Porque eso, tú tomas la evidencia empírica y no existe un país que sea así. Sí, Carlos es economista y quizás lo explica mejor que yo, pero hay una cuestión que se llama ley de Wagner. La ley de Wagner es que a medida que tú van pasando los años y vas teniendo mayor Producto Interno Bruto, tu tasa impositiva debería ir creciendo. Y yo saqué un análisis de España, Portugal, Corea del Sur y Uruguay, países que en general se comparan con Chile en materia económica. Y España en 1990 tenía 31% de carga tributaria y el 2023 38%, más 7%. Portugal 26% el año 90, 37% el año 2023, más 11%. Corea del Sur, más 14 puntos de impuestos. Uruguay, más 8 puntos de impuestos. Chile, 90, 17% de carga impositiva en relación al PIB, año 2023, 20%. Con la rebaja impositiva vamos a quedar probablemente en el 19%, más 3%. ¿Por qué todos los países comparables, a medida de que fueron desarrollándose, fueron subiendo su carga tributaria en relación al PIB y Chile no? Y la respuesta, creo yo, es dogma. Es haber sido víctimas de nuestra propia historia, donde nos inocularon una forma de ver el mundo desde el año 73 hasta el año 90 y ahora tenemos un remember de eso, versión 2.0 de José Antonio Kast. Carlos. Mira, no, efectivamente, yo creo que el consenso de Washington es algo que ya está sumamente superado. Tuvo alguna lógica cuando se trataba de enfrentar economías que venían de unas crisis profundas, tenían crisis de deuda externa, tenían desequilibrios macroeconómicos extremadamente profundos. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Chile? Al inicio de este gobierno, en marzo, todavía las proyecciones macroeconómicas, ¿qué es lo que apuntaban? Aquí íbamos a tener un crecimiento que podía estar en torno al 3%, con una inflación que iba a estar por debajo, podía estar incluso por debajo del 3%. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Una economía que claramente no va a crecer al 2%, y una inflación que probablemente supere el 4%. Entonces, tenemos también ahí un descuadre macroeconómico muy fundamental, muy delicado,
Yo creo que además el proyecto de la mega reforma tiene algo que es bien grave, que es la opacidad. Porque cuenta una parte de la historia, dice vamos a rebajar los impuestos y con esto el pensamiento mágico, en algún momento esto va a redundar en mayor inversión y vamos a poder crecer más y vamos a poder enfrentar los problemas de desempleo. Esos pensamientos mágicos, bueno, las cosas no ocurren de esa manera. Pero por otro lado, aquí lo que no se cuenta es que para poder calzar las finanzas públicas va a tener que continuar el gobierno haciendo recortes, va a continuar finalmente poniendo en cuestiones de beneficio social, y esa discusión nos está dando ahora a propósito de la mega reforma, la van a dar con toda seguridad en unos meses más cuando presenten el proyecto de presupuesto del país. Y un adelanto de esto lo vamos a tener en los próximos días, si no me equivoco, por ahí por el 9 de junio, el plazo máximo, donde el gobierno tiene que fijar cuáles van a ser sus metas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista macroeconómico para este periodo. Y ahí yo creo que van a tener que mostrar de que están con un problema bien serio, porque las cuentas simplemente no cuadran. Es un gobierno que quiere sanear, como dicen las finanzas públicas, pero que no tiene los medios para eso. Y última cosa, yo creo que dentro de las cosas también malas, que ha pasado un poco inadvertida, porque hay tantos anuncios, pero el gobierno dijo vamos a restaurar la confiabilidad en la política fiscal chilena. Uno puede tener discusiones, esta discusión sobre el déficit, sobre la deuda, son discusiones técnicas legítimas, pero la confiabilidad de las finanzas públicas está. Es una cosa que hemos ganado, tenemos responsabilidad fiscal. Entonces, yo creo que también probablemente, ojo, yo le diría al presidente tenga mucho cuidado, a Quirós le diría ten mucho cuidado. Las clasificadoras de riesgo están mirando, el mundo nos está mirando, y si uno dice, mire, la verdad es que aquí vamos a restablecer la confiabilidad en las finanzas públicas, ¿cuál es la conclusión que uno saca de eso? Bueno, hay un problema con las finanzas públicas, ya no es simplemente un problema cuantitativo, es un problema cualitativo y eso es muy delicado. Estamos conversando con Carlos Ominami y con Rodrigo Rettig, analizando todo lo que dejó la cuenta pública, la primera del gobierno de José Antonio Kast Rist. Lleva 83 días de administración. Vamos a ver si el desafío 90 que estuvo circulando ahí por los PDF se cumple. Vamos a ver si a los 100 días también se acaba la luna de miel. Si ya se acabó, vamos a seguir hablando con ellos, pero tenemos que saludar a los auspiciadores que hacen posible Turno, el primer canal de streaming de Chile, y particularmente este programa, tu matinal favorito de las 10 de la mañana, que pelea en la guerra del stream. Estamos día a día peleando. Estamos liderando el stream, así que invitar a toda la gente a que le dé like a la transmisión, comparte el programa si les gusta, y por supuesto, como decía Seba, tenemos que saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Y quien hace posible este programa es Jumpseller. Por supuesto, ¿tienes un negocio y quieres vender en línea? Con Jumpseller creas tu tienda en minutos sin complicaciones, acepta pago, gestiona tus pedidos y llega a más clientes. Entra a jumpseller.cl/turno y comienza hoy. Crea tu tienda con Turno y recibe un 15% de descuento durante 6 meses. Así es, Jumpseller hace esto posible y ustedes también. Y como ustedes lo hacen posible, tengo que pedírselos. Voy a volver a mi natal Calicanto, a la salida del metro Puente, esquina de Yabilú, para solicitarle 3 cosas. Primero, ¡vamos!, que le pongan like a esta transmisión, un like por el amor de Dios. En segundo lugar, que se suscriban a Turno. Somos 112.000 ya suscriptores a nuestro canal de YouTube. Hace un rato estamos esperando todavía la placa de YouTube. Me acordaste que tengo que hablar con YouTube Latinoamérica para que manden la placa y la podamos colgar acá, en las maderas que están atrás mío. Y en tercer lugar, que se hagan miembros desde 4.900 pesos para ayudar a que sigamos existiendo. Y quienes ya son miembros, les pido, por favor, si es que su bolsillo le alcance, yo sé que los tiempos no están, pero si es que pudieran, suban de categoría. Si ya son amigos, vuélvanse mejor amigos, que son mejor amigo padrino, y si su corazón y su bolsillo les da, vuélvanse un mecenas como Lorenzo de Medici, María Fernanda del Sol. Así es, ahí está el QR para que lo escaneen inmediatamente y se hagan miembros. Y si no tienen plata, por hoy, porque va a aumentar toda la economía. Va a aumentar, ¿A ti te van a llegar 30.000 pesos? A mí parece me van a llegar que no. 30.000 por hijo, pero no, porque no. ¿No? Parece que no. ¿Ya lo averiguamos? Mira, me habían prometido 1 millón, por eso me embaracé. Si hubiese sabido que era 30.000, no. Oye, háganse miembros suscriptores entonces para que apoyen todo este canal. Y quién mejor que Jaime Dabañino para explicarles cómo. A ver. Turno necesita tu ayuda. ¿Cómo hacerlo? Entra a YouTube y escribe Turno en vivo en el buscador. Entra a nuestro canal y selecciona el botón Unirse. Dentro podrás elegir la opción que más te acomode y así podrás convertirte en socio de Turno. Con tu ayuda, podremos seguir entregándote todo el acontecer informativo junto a la mejor compañía y comunidad. Además, podrás acceder a pautas, concursos, emojis de chat y beneficios exclusivos.
Aporta desde 4.990 pesos al mes y asegura un periodismo libre, independiente y de calidad. Súmate, hazte socio. Ya estamos de vuelta. Hazte socio y podrás participar por el sorteo de este pack de chocolates Pacari. Mira qué belleza. Acá este es un kit de cata de chocolate que tiene avellanas cubiertas de chocolate con crema de coco, chocolate de passion fruit, Cusco Salt and Nibs, cacao esmeraldas, orgánicos, lemongrass. Y acá tenemos esto que es como una obra de arte. Yo se los quiero mostrar, mira. Mira esta caja de bombones. 3 tabletas de chocolate orgánico exquisito de Pacari, más todas estas barras que tengo acá. Los tiraría así, pero no, como el ciclón millonario. ¿Cómo puedes participar? Haciéndote miembro de turno o subiendo de categoría. Solo tienes que apretar el botoncito unirme o escanear el QR que está acá en pantalla. Seguimos conversando con nuestros invitados hoy día de lujo, chiquillo. La gente le está muy contenta con su presencia. Le Sí, está mandando Carlos, mucho a mí- cariño. Hoy va a ser un gusto además compartir con Rodrigo, no habíamos Sí, tenido un ocasión agrado. y la verdad es que un agrado. ¿Ven? Dicen Carlos Minami. Y con periodistas además que avesados, que están informados, así que realmente los felicito. Muchas gracias, Gracias. Carlos. Y la Echaba de gente, menos venir a lugares así serios. Estoy tú- tirando un mucho palo. sin ¿tú filtro. todavía quieres volver a Sin Filtro si va Camila Flores? Solo ante esa hipótesis, querido Seba. Sigue abierto Sigue abierto. como la recepción de la invitación, ¿no? Sí, correcto. Y Carlos Minami, ¿usted iría Sin Filtros? Yo he ido como 4 o 5 veces. Ah. ¿Y le gustó? Mira, tengo reticencia respecto de eso, pero he ido por lo menos unas 4 o 5 veces y creo que he logrado que mis canas me generen un cierto respeto. La verdad es que tengo que reconocer que no he sufrido ningún tipo de agresión. He tenido discusiones duras con un ministro hoy día del gobierno del presidente Kast, con Iván Poduje, que en verdad es alguien, para decirlo elegantemente, bastante rudo para discutir. Sí, y uno de los ministros mejores evaluados del gabinete. ¿Y le pidieron un aplauso en la cuenta pública? ¿Se fijaron? O sea, el presidente Kast le hizo un reconocimiento y tuvo... Yo distingo al poduje político con la característica que acaba de escribir Carlos de la competencia profesional de Iván, y además él en su Instagram se mueve muy bien. O sea, sube todo el tiempo estando en terreno, y eso yo creo que tracciona positivamente a su evaluación ciudadana. Queremos conversar sobre la oposición, pero no necesariamente la oposición política, la oposición ciudadana a José Antonio Kast, porque después de la primera cuenta pública hubo manifestaciones, que ya un clásico, afuera del Congreso, pero también en Santiago hubo esta jornada de ayer en la tarde, protestas, María Fernanda. Sí, también fueron convocadas por algunas organizaciones en Santiago, Valparaíso, por organizaciones estudiantiles, territoriales, sindicales de izquierda. Los convocantes acusaron al gobierno de impulsar recortes sociales y políticas de ajuste, mientras que el Ejecutivo reforzó los dispositivos de seguridad ante posibles disturbios. Hemos hablado mucho acá de la protesta, de la legitimidad de cada una de las formas de manifestarse, de cómo este gobierno puede o podría enfrentar las movilizaciones. Para ustedes, Carlos y Rodrigo, ¿qué tan significativas son estas movilizaciones para un gobierno que lleva menos de 2 meses en el poder? O sea, también es un dato no menor, no estamos hablando de Menos de 3. eso, Estamos a punto de llegar al 3.90. menos de 3 meses en el poder. Casi 3. Bueno, puede ser un adelanto de lo que vaya a ocurrir. Ahora yo creo que en esto también hay que hablar con bastante franqueza. Desgraciadamente, la movilización pacífica hoy día está en cuestión. Se ha hecho una costumbre hablar del octubrismo, se ha hecho una costumbre el desconocer completamente cuáles fueron las razones que llevaron al estallido social. No se habla de la tremenda manifestación, si no me equivoco, el 15 de noviembre, donde se juntaron más de 1 millón de personas en el propio Santiago, y así en otras capitales se batieron todos los récords de concurrencia de la gente para poder manifestar el descontento que tenían respecto a la gestión del gobierno. Entonces, yo creo que venimos de un momento de baja de todo lo que es movilización. Creo que también tenemos que hacernos cargo de que en algún momento la justa movilización social se mezcló con el vandalismo. De alguna manera también los propios carteles creo que infiltraron, se aprovecharon de la manifestación para poner en práctica estrategias de control territorial, buscaban cercar las comisarías en los barrios populares. Entonces creo que venimos de un momento de baja, y lo que tendría que decir a las personas que están movilizándose, que sea muy, muy cuidadosa en poder separar tajantemente aguas
entre lo que es movilización pacífica, la legítima protesta y lo que es el vandalismo. Rodrigo, ¿cuál es tu apreciación del tema? Garantía fundamental consagrada en todas las democracias de Occidente lo que están haciendo las personas que se manifestaron anoche. Evidentemente el llamado a no desechos se sigue que puedan cometer vandalismo ilícito. Pero yo quiero hacer un llamado al encuadre político, a la narrativa, porque aquí van a salir diciendo en algunos lados de que José Antonio Kast ahora están haciendo protestas y en el gobierno anterior no hicieron. Y yo quiero citar múltiples noticias de protestas en el gobierno de Boric. Viernes 9 de septiembre del 2022, tránsito en la Alameda desviado por manifestación en Plaza Baquedano. Esto salió en Bio Bio. 9 de septiembre del 2022, CNN Chile, nueva jornada de manifestaciones. Metro cerró la estación Baquedano por disturbios en el exterior. 10 de septiembre del 2022, en relación a lo anterior. Boric se salta protocolo, interviene en marcha fuera de la moneda para intentar dialogar con manifestantes. EMOL, 10 de agosto del 2023. 7 noches en 7 de agosto del 2024, sin luz, se agudizan manifestaciones. Las manifestaciones ocurren en todos los gobiernos y va a depender de las problemáticas ciudadanas. Yo no creo que hayan manifestaciones orquestadas, digitadas por una persona, una institución detrás de la cortina. Aquí el gobierno ha ejecutado decisiones que han implicado un alza, puede ser histórico en el costo de la vida. En particular me refiero al tema del combustible y la subsecuencia en los valores de alimentos, de tránsito, entre otras cosas. Así que se tiene que hacer cargo de esta situación el gobierno de José Antonio Kast. Rodrigo, hay tres cosas, y Carlos y Fernanda, hay tres cosas que se juntan en esta conversación. Primero, la protesta, desaprobación, descontento que empieza a crecer contra el gobierno del presidente Kast, justamente por el tema de la alza en el precio de los combustibles, por la reducción del Medco. En segundo lugar, el registro de vándalos que también va a incidir en la protesta social. Ahora, alguien se la va a pensar mucho más a la hora de hacer una barricada, a la hora quizás de atentar contra un semáforo o cualquier otro elemento que hay en la vía pública que sea de carácter público. Y el tema de los recortes presupuestarios también que están sobre la mesa de distintos ministerios, en algunos del 9,5%, otros de menor porcentaje total, pero mucho dinero, como el caso de educación y salud. Y para mañana, miércoles 3 de junio, yo creo, me atrevo a decir que esta es la primera gran marcha contra o protesta contra el gobierno de José Antonio Kast, convocada por la Confech, donde se suma también la ACES y que está agendada para mañana a las 10 de la mañana, donde se van a reunir en la fecha. Yo que fui parte del movimiento estudiantil del 2011, es un clásico ya esta configuración del horario, del lugar de encuentro, de quienes convocan. Entonces dijo, mira, no lo había visto hace harto tiempo esto que va a pasar mañana, y justo en el contexto del descontento por el alza del costo de la vida por los combustibles, de postcuenta pública y también el tema del registro único de vándalos e incivilidades que también va a afectar la protesta. ¿Cómo se encuadra esto, Carlos Ominami? Bueno, a mí me parece muy importante que, y ojalá esta manifestación de mañana sea muy masiva y sea también pacífica. Yo reitero mucho eso porque tenemos que asumir de que aquí ha habido una ofensiva en contra de la movilización. Hay mucha gente que asocia, desgraciadamente, movilización con vandalismo, y creo que tenemos que romper esa asociación porque nos hace muchísimo daño. Creo, además, muy importante que la Confech se movilice y que se haya restablecido la fecha. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es una institución que tiene pero mucha trayectoria y que ha jugado papeles muy importantes en otros momentos de la historia de nuestro país, y que hoy día se haya reconstituido, que tenga una nueva dirección y que pueda ser parte del movimiento estudiantil, la federación que finalmente es la federación de estudiantes de la principal universidad del país. Pero yo reitero, ojalá que sea una manifestación masiva, con claridad de propósito, y que pueda establecer una diferenciación tajante respecto a todo lo que es actividad vandálica. Con una presidenta FECH, Laura Linares, que realmente tiene harto carisma y capacidad de oratoria, que se había perdido eso como presidente de la Federación de Estudiantes de la Chile, la más importante del país. Rodrigo Rettig. Yo lo único que me genera tensión, y desde mi humilde rincón pedir organización que atenúe los eventuales episodios de vandalismo que evidentemente escapan a lo que una organización puede hacer, pero yo creo que las organizaciones pueden incidir en algo a tratar de atenuar lo anterior, porque yo creo que José Antonio Kast y Cristian Valenzuela y este gobierno está esperando las movilizaciones con el plato servido en la mesa. Al más mínimo fuego por ahí por allá, narrativa, delincuencia y medida 33 del programa del 2021 y perseguir radicales de izquierda y estado de sitio y todo esto que ellos están esperando, pero con mucha hambre de hacer. Así que los manifestantes y las organizaciones deben ser muy inteligentes
para que no les escalen la apuesta. Claro, porque hay una disputa narrativa de lo que va a pasar mañana que va a encuadrar. Totalmente. Recordemos lo que pasó el viernes con la diputada Javiera Rodríguez Sí. en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que también pasó primero haciendo una protesta, pero ¿qué quedó? Que no se respeta la libertad de expresión en un lugar que tiene un eslogan que dice donde todas las verdades se tocan, Carlos. Por eso que es bien importante quizás hacerle un llamado a la dirigencia estudiantil a que puedan manejar las cosas de una manera y no hacerle juego al gobierno, porque efectivamente yo creo que el gobierno está esperando que pueda haber algún tipo de desborde para continuar con su discurso de penalización, de desprestigio de la movilización, lo que le hace mucho daño también a todo lo que es la legítima, el Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones y la capacidad también, la capacidad y el derecho de las personas a poder manifestar un estado de opinión en la medida en que lo hagan de forma pacífica. ¿Le sirven las protestas entonces al gobierno de José Antonio Kast, tomando en cuenta lo que están diciendo ahora, Rodrigo, que están esperando quizás con hambre? Y también considerar qué tipo de actores pueden salir a protestar ahora, porque el gobierno también ha dicho no, a que la gente de izquierda, los octubristas, pero hay una gran parte del país que quizás no pertenecen ni a movimientos de izquierda, ni octubristas, ni son radicales, que están también muy descontentos con esto. O sea, hemos visto al mismo alcalde Belolio criticando, entonces... Yo creo que desde una perspectiva de ajedrez político, claramente a un gobierno de extrema derecha radicalizado y dogmático como el de José Antonio Kast le convienen las protestas sociales porque va a tener una narrativa muy profunda y muy coherente con la forma de vender encuadres a la opinión pública por parte de este poder político que está asociado y enlazado a muchos poderes de medios de comunicación relevantes. De que sí, efectivamente, en la medida de que hayan desmanes, el gobierno eso lo va a usar positivamente a sus intereses. Y yo nunca voy a dejar de recordarle a ustedes de que durante todos estos años que ha aparecido republicanos han hablado de estado de sitio. El programa de gobierno del año 2021 de Kast tenía la medida 33 que ordenaba perseguir radicales de izquierda, cosa... una tentación, lo más atentatorio contra la democracia que ha podido existir en programas de gobierno, Carlos. Perseguir radicales, o sea, perseguirte por cómo tú piensas políticamente. Entonces, tú tienes voto en la Cámara de Diputados para un estado de sitio, perseguir radicales de izquierda, y anda tú a saber en qué termina esto. Y a ellos siempre les ha gustado jugar ese juego de límite de cuánto poder estado policial tenemos. Por eso yo quisiera insistir en la necesidad de la movilización responsable, porque efectivamente el gobierno está esperando que haya algún tipo de desborde para desatar toda una ofensiva represiva respecto del conjunto del movimiento social. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia, no porque exista esta amenaza de que el gobierno va a utilizar la movilización, podemos quedar desmovilizados. Creo que sería también una mala conclusión de decir, bueno, como existe este riesgo, no nos movamos, quedémonos tranquilos. Yo creo que es legítimo que la ciudadanía se exprese. Sin lugar a dudas, hay un peligro de que la gratuidad pueda ser afectada, y eso es un atentado directo a los derechos de los estudiantes, a los derechos de la juventud de nuestro país. Entonces es legítimo que la gente se movilice, que los estudiantes se movilicen, pero reitero, hay una responsabilidad muy grande también de la dirigencia estudiantil. Las cabezas pensantes de esas dirigencias estudiantiles deben ser muy estratégicas. Esto no es una manifestación con presidente Piñera, con Bachelet o con Boric. Esto es con José Antonio Kast, que está, reitero, con la mesa servida. Chicos, estamos con Carlos Minami, Rodrigo Rettig. La gente está muy contenta con ustedes, así que deberíamos invitarlos de nuevo. Sí, Carlos, bienvenido Sí. nuevamente a esta mesa cuando pueda. Pero yo feliz de Ven más poder tarde, participar, más encima. da mucho gusto, y tratar de contribuir con la experiencia, con los conocimientos que uno tiene para enfrentar una situación que en verdad es bien delicada, donde estamos llenos de peligros, llenos de amenazas, pero yo también tengo confianza en la inteligencia de la gente para poder enfrentar este momento tan difícil. Y ojo que ahora, hoy martes 2 de junio, entra a tramitarse en el Senado la mega reforma o el proyecto de reconstrucción nacional, lo que también vamos a tener que estar muy atentos. Rodrigo, Carlos, muchas gracias por venir. ¿Algunas palabras finales, lo que quieran? Muchas gracias por la invitación a turno, Fernanda. Seba, un agrado para mí compartir panel el día de hoy con usted y también con Carlos. Gracias. No, a ti. realmente ha sido un gusto. Igualmente. Se pasó, la verdad, chicos, se pasó muy rápido el tiempo. Lo esperamos de vuelta entonces, ambos Ok, dos. pues, po. felices. Lo esperamos Muchas de gracias. vuelta. Listo. Gracias, Chau, chau. chiquillos.